Apreciados conciudadanos, nuevamente nos encontramos aquí en la Quinta Blanquizal de Prados del Este, en Caracas, Venezuela, donde está izada permanentemente y es honrada diariamente la bandera de la República de Venezuela. Esa hermosa bandera de 7 estrellas con el caballo en su escudo galopando hacia adelante, hacia el futuro. El único lugar de Venezuela donde el castrocomunismo no ha podido arriar esa bandera, a pesar de haberlo intentado por la fuerza. En esta ocasión nos encontramos con mi colega, el ingeniero Sergio Sáez, con la finalidad de analizar el escenario petrolero nacional, específicamente la terrible crisis que atraviesa la industria petrolera, otrora ranqueada dentro de las 5 más grandes o más importantes del mundo y que ahora pues es de todos menos de los venezolanos. Específicamente vamos a revisar el foco de esa crisis, el tumor maligno del cáncer que la consume, que es ese famoso Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. El ingeniero Sergio Sáez es natural de Batatal, Estado Trujillo, es trujillano. Hizo sus estudios tanto de primaria como de secundaria en colegios públicos. Posteriormente fue a nuestra querida Universidad Central de Venezuela, donde obtuvo el título de ingeniero mecánico. Posteriormente se desempeñó en diferentes empresas importantes del sector privado y el sector público. Fue director del puerto de La Guaira y después trabajó en diferentes empresas de PDVSA, de las cuales es actualmente un ingeniero, está jubilado. Bienvenido, Sergio, a la Quinta Blanquizal de Prados del Este. Muchas gracias, general Viva, por esa invitación a esta su casa y su hogar. Me siento muy honrado poder estar aquí conversando con usted referente a problemas que aqueja a la industria petrolera. Sergio, revisando tu currículum, me doy cuenta que pues, eres jubilado de PDVSA, pero no estás empantuflado, sino estás dedicado a un trabajo que yo considero que es muy altruista, como es la auditoría social. ¿Nos puedes explicar, por favor, los detalles de esa labor que tú estás desarrollando ahora de auditor social? Bueno, después que yo entré como jubilado, trabajé como tú dijiste, yo fui presidente del puerto de La Guaira y después fui como director de procura de una empresa de ingeniería, procura y construcción, OTETI, de la cual salí en el momento pues, en que se montó este régimen. Toda vez que este régimen se dedicó a acabar con todas esas empresas, y entonces, bueno, dije, voy a tomarme un tiempo, y como yo me dije, voy a tomarme un año sabático, y el año sabático se me transformó en 17 años sabáticos. Y para no desperdiciar el tiempo en eso, pues yo dije, voy a ocuparme de una serie de problemas que aquejan al país y aprenderlos bien, buscar las causas, las consecuencias y explicarlas de manera didáctica. Y entonces, si me ponía quizás el título de ingeniero y jubilado de la empresa PDVSA, siempre hay pues en el ambiente de la gente de descalificar. Para eso entonces adquirí el nombre de auditor social y me ha ido bien. Tengo más o menos como varias decenas de trabajos que me han publicado los amigos en diferentes hojas web. Y bueno, y así me he identificado y así me conocen. Entrando en materia, específicamente el foco de esta crisis, el tumor maligno del cáncer que la consume, que es ese famoso Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, es importante recordar que el 30 de octubre del año 2000, el más grande traidor a la patria que ha existido en Venezuela, desde que es una república, desde que fuimos liberados de España hasta la fecha, Hugo Chávez Frías, firmó ese Convenio Integral de Cooperación con Cuba. Supuestamente era a cambio de los valiosísimos servicios y asesoramiento médico de Cuba a Venezuela,
Venezuela tiene que pagarle con petróleo y derivados, ¿no? Realmente esta fue la punta del iceberg de todo el desastre, de todo el saqueo que estamos contemplando y la que somos víctimas hoy en día, ¿no? ¿Podría, por favor, Sergio, darnos las características generales de ese convenio integral de cooperación Cuba-Venezuela que fue firmado el 30 de octubre del año 2000? Correcto, sí. Bueno, yo creo que quizás hay que hacer un poquito de historia porque este pueblo hay que llenarlo de cosas históricas para que él vea exactamente cómo es que estamos en esta lamentable situación. Cuando es liberado Chávez por el presidente Caldera, una de las primeras cosas que hizo fue ir de visita a Cuba. Y en su visita a Cuba, Fidel lo recibe pues con un trato inusual para un visitante, pues un trato majestuoso, de acuerdo con lo que dice Chávez. Él estuvo conversando con Fidel casi prácticamente toda la noche y gran parte de la mañana, casi al mediodía terminaron de conversar en esa primera visita. Y yo creo que en ese momento Castro que entendió pues que este era un venezolano que podría tener alguna figuración pues, en el país, y no dudó pues en prestarle toda su ayuda para que al final terminara haciéndose presidente. Pues. Y después que logró eso, él dijo, como había sido siempre su idea, de hacerse con esa cuantía de recursos que tenía el país, que tenía en este momento pues forma de entrar a controlarlo con alguien que le era fiel. Y entonces de esa manera también Chávez cuando entra pues prácticamente acepta cualquier cosa que le proponga Fidel Castro. Pues Fidel Castro le propuso, entre otras cosas, a colaborar con su gobierno bajo todo aspecto a cambio de recibir petróleo. Y se zanjaron en ese primer entonces alrededor de unas 53.000 barriles de petróleo crudo y algo de otros productos pues para atender el mercado automotriz y necesidades de generación eléctrica de Cuba, y pues se aceptó, pero después esa ayuda fue haciéndose cada vez más grande e interviniendo en más áreas, y entonces se elevó el pago de eso a 98.000 barriles vamos a decir 90.000 barriles de petróleo y 8.000 de productos, que es lo que se ha estado dando en estos últimos 10 años. Ahora bien, la ayuda cubana va mucho más arriba de eso, pero un costo exorbitante, ¿no? El primer contacto que yo tuve con esa información fue sobre una filtración de un arreglo trimestral, que era como se sacaban estas cuentas, donde se llevaba la contabilidad de toda la ayuda que se estaba prestando a través de los barrios adentro, que era supuestamente ayuda médica con personal médico que venía al país, y suministro de medicinas y equipos a través de la red de comercialización de los cubanos, que es bastante práctica, porque ellos penetraron muchos países cuando el bloqueo de los Estados Unidos. Y entonces las cuentas se zanjaban de la manera siguiente, pues trimestralmente se hacía un cierre de cuentas de cuánto era la ayuda cubana y de cuánto era el valor del suministro de los 98.000 barriles a precios por debajo del mercado, pero vamos a poner lo que fuera un precio de mercado. Y entonces allí observé que el monto que se pagó para el 2011, o que se pagaba para el 2011, era de 5.100 millones de dólares. Esto es una cifra bárbara. Desde el año 2001 hasta la fecha, ¿cuántos barriles de petróleo se ha llevado Cuba? ¿Cuánto dinero es eso, Sergio? Bueno, la cifra, porque lamentablemente en el país se tiene al pueblo fuera de las cifras oficiales. Es decir, uno trata de buscar esto en los documentos de PDVSA y no consigue nada. Estas cosas se mantienen como un secreto. Entonces, con respecto al convenio, más o menos las cifras, más o menos nosotros entregamos, vamos a suponer, 53.000 barriles desde el 2000, más o menos 5 años después, pero en un momento se cambió a 98.000 barriles, que es lo que se ha llevado hasta ahora. No recuerdo exactamente la cifra de barriles. En millones de dólares hasta la fecha, ¿cuánto es? Millones de dólares da más o menos como 78.000
78 78 mil millones de dólares pero las entregas de en petróleo y derivados. Sí, pero las entregas dan 28.000, lo que da 78.000 son el monto que nosotros le pagamos a ellos por una aparente Barrio Adentro 3. Lo que está disfrazado en eso es una intromisión de los cubanos en las áreas estratégicas y sensibles del país. Porque usted ve los cubanos que prácticamente son los que manejan todo el registro público nuestro, tanto el registro de cédula de identidad como de pasaporte, y todas las propiedades que uno tiene registradas, pues eso está exactamente manejado por los cubanos. Es decir, el régimen cubano conoce a cada uno de los venezolanos, qué hace, dónde hace, cuánto dinero tiene, dónde lo tiene. O sea, prácticamente nosotros estamos bajo un control directo del gobierno cubano. Ok, fíjate que, bueno, ya tenemos las cifras que son alrededor de 78 mil millones de dólares, que es la factura de lo que tiene que pagarle Venezuela a Cuba en petróleo y derivados, por esos supuestos servicios médicos del convenio de integración Cuba-Venezuela, ¿no? Ahora bien, desde enero de este año, ¿verdad?, hasta la fecha, ¿cuánto dinero en petróleo y derivados ha recibido Cuba? Bueno, la cuenta que a mí me da son como, en dinero son como 391 millones, digamos por el petróleo que entrega, pero si lo vemos a nivel de factura, o sea, asumiendo que siguen siendo los 5.100 millones, viene siendo pues la cuarta parte de eso, que yo creo que daría como 1.200, no, aproximadamente. Pero de los 1.200 millones. 1.200 millones de dólares. Una bagatela. Una cifra, oye, que bastante falta nos hace ahorita para el pueblo pues, que está pasando hambre. Con eso se compran unas cuantas toneladas de comida y medicina. Exactamente. Perfecto. Si tomamos en consideración, por ejemplo, que cuando el presidente declaró la emergencia alimentaria, un artificio para hacer una serie de negociaciones vagabundas con empresas de maletín, en ese momento se gastaron 5.000 millones de dólares que salieron de PDVSA para traer supuestamente, ellos habían pensado primero unos 750.000 toneladas que terminaron siendo como 350.000 y se perdieron unas cuantas porque se dañaron por mal manejo primero por haber comprado alimentos ya próximos a vencerse y mal manejo de los sistemas vamos a decir, de distribución de los alimentos. Ese es otro tema para conversar. Correcto. Mira, Sergio, Cuba entonces está recibiendo esa cantidad de petróleo y derivados que tú nos acabas de decir, ¿no? Ahora bien, ¿qué hace Cuba con ese petróleo y esos derivados que ha recibido? O sea, el pueblo de Cuba, esclavo de Cuba, se beneficia de ese petróleo y de esos derivados que le lleva a la gente, el pueblo común, a la calle. Vamos a plantear también otra cosa que se me había olvidado, pero nosotros contribuimos con Cuba en el reacondicionamiento de la refinería de Cienfuegos. Esa refinería de Cienfuegos ahora es propiedad tanto del gobierno venezolano como del cubano. El cubano tiene el 51%, Venezuela tiene el 49%, y entonces esa refinería ahorita creo que está consumiendo como 65.000 barriles de petróleo que lo suple Venezuela. Claro, esto supuestamente, me lo imagino así, yo no lo puedo aseverar, que este petróleo se le factura parte al gobierno cubano, pero que si lo paga o no lo paga, vaya usted a saber. Pues. De todas maneras, no solamente son los 98.000 que le estamos dando, sino que le estamos dando además 55.000 barriles para la refinería, para la operación de la refinería. Ahora bien, el consumo de los cubanos puede estar alrededor de los 58.000 barriles, 60.000 barriles, vamos a ponerlo así, haciendo más o menos un símil con nosotros. Ellos tienen la tercera parte de la población que tenemos nosotros y sus parques automotores muy deficitarios. Ellos queman mucho combustible generando... Ellos tienen alrededor de 15 millones de habitantes. Según la última cifra. Exacto, según la última cifra, 15 millones. Nosotros tenemos 35, o 35 o más. Entonces, yo creo que ellos lo que están haciendo es que están aprovechando gran parte de este volumen de crudo que se le entrega para venderlo en el mercado spot, que lamentablemente
es el mercado al cual nosotros tenemos acceso, pues son clientes nuestros, pues lo que atienden los cubanos. Entonces, este volumen de plata que les entra, eso no va a los cubanos. Eso va a los bolsillos. Eso va a los bolsillos de los jerarcas cubanos. De la cúpula gerontocrática que controla el poder desde hace 57 años en Cuba. Exactamente, allá va. Perfecto. Ok, Sergio. Respecto a ese convenio integral de cooperación, ¿no? Y específicamente los médicos cubanos, ¿no? ¿Cuál es el despliegue que esos médicos tienen en nuestro país, ¿no? El beneficio que recibe el país por ese servicio. ¿Valen esos médicos cubanos lo que se les paga a Cuba o no valen? Bueno, la noticia que yo he tenido y lo que he leído en prensa por muchas cosas que se filtran pues a estos medios de comunicación a los cuales todavía, por lo menos todavía uno tiene acceso, que son de internet y Twitter y esas cosas. De las redes sociales. Correcto. Estos no son médicos, chicos. Un médico que tú formas en un plazo perentorio en Cuba, donde no hay médicos competentes que le den clase a estos muchachos, donde ellos la gran mayoría de las materias las cursan viendo un video. Y entonces, ¿cómo no? Han ido a atender a muchos países, pero yo creo que estos son enfermeros, chicos, y principiantes, ¿no? En conclusión, no valen lo que está pagando en petróleo Venezuela. Para nada. Lo que está haciendo Cuba es asaltando a Venezuela, porque los médicos cubanos no valen, porque no son médicos, son simplemente enfermeros, ¿no? No solamente además del estado de desastre de esos ambulatorios, no recuerdo cómo es que se llaman ahora, que hay muchos que están abandonados, que no están funcionando. Correcto, sí, lo primero que crearon ellos, que eran unos cuchitriles, un sitio ahí pequeño para que el médico atendiera allí a la gente, todo eso se abandonó. Aparte de una cantidad de médicos, agarran un viaje por Colombia y se desaparecen. Esos médicos integrales cubanos y personal auxiliar están altamente agradecidos porque fue la solución para ellos largarse. El 16 de abril, de este mes de abril, Maduro, en la famoso aniversario de Barrio Adentro, hizo el relanzamiento de esa famosa misión y dijo, se le salió, que hasta ahora le han entregado a Cuba, por concepto de sus cooperaciones, sus servicios médicos, más de 250.000 millones de dólares, ¿no? O sea, repito, no digo que son 250.000 millones de dólares, sino más de 250.000 millones de dólares. O sea que por ahí pasa la cifra, ¿no? Entonces, bien, ahora bien, esos 250.000 millones de dólares es 3 veces la cantidad de dinero que la Unión Soviética le dio a Cuba en su tiempo. O sea, es 3 veces la cantidad de dinero que Fidel Castro le chulió a la Unión Soviética. Y no sé cuántas veces el Plan Marshall, que fue para la reconstrucción de Europa, como 5 veces el Plan Marshall, ¿no? Ahora bien, además, en este mismo mes de abril, a principios del mes de abril, creo que fue alrededor del 7 de abril, Maduro firmó un convenio, con Cuba, en el cual, el convenio es por 1.428 millones de dólares, en el cual Cuba se va a encargar de la importación de medicinas, de medicamentos para Venezuela, ¿no? Fíjate bien. Entonces, considerando lo que anteriormente te he dicho, la cifra que anunció este hombre, de más de 250.000 millones de dólares, y considerando la cifra que tú nos acabas de dar hace unos momentos, sobre lo que se le ha entregado hasta la fecha, por concepto de lo que se lleva a Cuba en petróleo y sus derivados, hay una enorme diferencia, ¿no? De ¿cuánto es esa diferencia? Bueno, fíjate, esa cifra a mí, cuando vi esa cifra, realmente me preocupé bastante. Porque si las cuentas por aquí dan que solamente más o menos como la cuarta parte ha salido de PDVSA, entonces ¿de dónde salió el resto de eso? Sí, esa pregunta. El resto de eso tiene que haber salido porque el Convenio Integral de Cooperación con Cuba dice que además que los ministerios podían sacar de su presupuesto
para pagar toda la ayuda cubana que le estuvieran dando a cada uno de esos ministerios. Entonces hay que preocuparse y esto que hay que averiguarlo. ¿Cómo y de dónde salieron vienen siendo casi como 172.000 por ahí. 172.000 millones de dólares que no salieron de PDVSA por las cuentas que uno puede sacar. Entonces esto preocupa, ¿no? Esto preocupa porque este adicional de 1.300 millones, sin duda alguna, que va a salir del PDVSA, que es donde ha venido saliendo. Pues. O sea que se le anexa más ahora. Correcto, pero yo no sé exactamente porque las cuentas de PDVSA, cuando uno se mete a verlas, chico, se da cuenta uno que el ingreso petrolero que recibe PDVSA no le alcanza para cubrir los costos de sus operaciones medulares, o sea, las operaciones propias de la industria petrolera, para pagarle a los que le suministran bienes y servicios. Las empresas, fíjate que están, pues la Halliburton y las demás están prácticamente suspendiendo su actividad o minimizando su actividad en el país porque no cobra. Tampoco le alcanza para permitirle a los socios de sus empresas extranjeras, en las cuales participan el 40% de esas empresas, que obtengan los dividendos y los repatrien a sus países, o sea, donde están sus casas matrices. Por otro lado, todavía no le alcanza a PDVSA para pagar su deuda con la banca estatal, el Banco Central. Y es por eso entonces que la única forma como obtiene PDVSA los bolívares para atender todas las necesidades que tiene que atender PDVSA en moneda local, se lo da el Banco Central emitiendo dinero sin el correspondiente respaldo de divisas. Es decir, a PDVSA le lleva un papel, le dice, mira, aquí tengo unas deudas pendientes que me debe uno de estos países, y entonces tómalas y dame el contravalor en bolívares. Entonces PDVSA el Banco Central está emitiendo dinero que le da para que cubra sus costos corrientes, que no debe hacerlo, y entonces ese dinero que no tiene respaldo va a la corriente circulatoria y entonces causa más inflación. Por eso es que estamos ahorita corriendo una hiperinflación, y entonces prácticamente lo que estamos haciendo es jugando con esta forma de manejarse. Y es terrible, terrible, es muy terrible. Es peor de lo que uno se puede Entonces imaginar. yo diría que hay que hacer una averiguación para ver esta Llegado cifra el que dio momento. Maduro, de dónde está saliendo ese dinero. Eso yo creo que la Asamblea Nacional tiene que abocarse a eso, a ver qué consigue allí, pues, qué logra sacar de eso. De todas maneras, la historia al final nos permite conocer, o sea, el tiempo nos va a permitir a nosotros conocer la realidad de cómo se manejó todo este desastre. Lo conoceremos y Ya lo conocemos. tenemos que esforzarnos para que los culpables paguen, todos los culpables paguen. Analizando la información que tú nos has traído en esta conversación, se puede sacar una conclusión, y esa es que el Estado cubano, y quiero aclarar que no me voy a referir a la nación cubana ni a su pueblo, sino al Estado marxista, leninista, terrorista y narcotraficante cubano actual, es además un Estado parásito, puesto que está actualmente como una especie de inmensa garrapata pegado en el cuerpo de Venezuela, alimentándose de ella, desangrándola, ¿verdad? Muchos venezolanos todavía piensan que el grueso de lo que se roba Cuba de Venezuela proviene del sector petrolero, pero en base a los datos que tú nos has suministrado en esta conversación, queda claro que eso tan solo es aproximadamente el 31% de lo que se roba Cuba. El grueso de lo que se roba, que es el 69%, viene de miles de parásitos cubanos castrocomunistas que están instalados en diferentes áreas vitales de nuestra patria, saqueándola, porque eso no se puede llamar de otra manera, ¿no? Con la complicidad de viles traidores venezolanos.
por Dios, Sergio, 250.000 millones de dólares. Eso es una cantidad pues increíble. 250.000 millones de dólares que desde el año 2001 hasta la fecha ha saqueado Cuba a Venezuela. El terrorista y genocida colombiano que usurpa la presidencia de la República, Nicolás Maduro Moro, anuncia eso públicamente, sin ningún pudor, sin ningún escrúpulo, considerando que millones de venezolanos están pasando hambre, están sin medicinas y no tienen con qué comprar ni los alimentos, ni la medicina, ni cómo subsistir. Por otro lado tenemos el caso de los diputados de la MUD que controlan la mayoría parlamentaria en nuestra Asamblea Nacional, ¿no? Que no atienden el clamor del país, ¿verdad? No ejercen el poder que les fue otorgado, ¿verdad? Están perdiendo el tiempo en soluciones inútiles que no van a lo medular del problema, ¿no? Por ejemplo, desde enero de este año hasta la fecha, Cuba sí ha llevado, en base a ese famoso convenio, que es lesivo a los intereses del país, más de 381 millones de dólares. En petróleo. En petróleo nada más. Pero, del resto 1.200. correcto. Pero que y la Asamblea Nacional, los diputados de la MUD que controlan la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional, no han hecho nada, a pesar de que tienen facultades constitucionales para anular ese convenio, ¿verdad? Y no hacen nada. Continúan diciendo, llamando a esta dictadura gobierno y engañando a la gente y diciéndole que va a salir con votos, ¿no? Esto no se puede llamar de otra manera que colaboracionismo. Ahora bien, ante todas estas circunstancias, cualquier persona le podría preguntar a ti o me podría preguntar a mí, Dios mío, ¿y entonces qué hacemos? Entonces, pues yo creo que la respuesta sería, este país tiene que ser paralizado totalmente para poder limpiarlo de la plaga cubana castrocomunista y castigar a todos los viles traidores venezolanos que le sirven fielmente. Hay que detener el saqueo que está haciendo Cuba castrocomunista de nuestro país. Que Cuba castrocomunista no se robe ni una gota más de nuestro petróleo. Que Cuba castrocomunista no se lleve ni un centavo más de nuestro dinero. De cualquier manera, Venezuela está técnicamente paralizada, saqueada por los cubanos, sin alimentos, sin medicina, sin seguridad, sin empleos, sin salarios dignos para los venezolanos que pueden trabajar, en medio de un proceso de hiperinflación, con mercados negros como el bachaqueo floreciendo por todos lados, que son generados por ellos mismos, por los castros comunistas, para sacar mayor provecho del saqueo que están haciendo, y con una inmensa corrupción en todos los órdenes. Y para cerrar con broche de oro, está prohibido trabajar, porque hace unas pocas horas la dictadura anunció que solamente de la semana van a ser 2 días laborables. O sea, si consideramos que la jornada laboral es de 6 horas, tenemos que son 12 horas laborables a la semana, o sea, medio día nada más de una semana. ¿Qué país va a prosperar así? Entonces, indiscutiblemente, hay que paralizar este país. Ahora bien, yo me pregunto, ¿no? Ante todo este panorama que es de película de terror, yo me pregunto, ¿será suficiente para que los venezolanos decidan lanzarse con toda resolución y coraje a las calles, a echar a los cubanos de nuestro país, a castigar y someter a la justicia a los viles traidores que les sirven y a restituir la vigencia de nuestra Constitución, cumpliendo con el mandato constitucional plasmado en los artículos 333, 350 de la Constitución? Yo creo que sí. Eso es un deber patriótico. Bueno, Sergio, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí a la Quinta Blanquizal de Prado del Este. No, muchas gracias, general, por esa deferencia para conmigo. Y a ustedes, apreciados conciudadanos, muchas gracias por su atención.